Bien, buenas noches. Este es un análisis de la empresa Take-Two. Aquí vemos el movimiento de la empresa desde que fue creada en el año 1997. Desde ese momento, pues claramente ha tenido un repunte bastante importante a lo largo de todos sus años de actividad. Vamos a analizar en el contexto ya directamente de el juego GTA, en especial de su próximo lanzamiento y cómo esto puede afectar el mercado, cómo podríamos poder obtener beneficios sobre estas acciones y demás, que se encuentran realmente bastante altas. Ya viéndolo en ese primer punto en que las acciones se encuentran bastante altas, vemos que no es un buen momento para comprar. ¿Por qué? Precisamente porque no es indicado comprar en máximos. Eso lo indicado es comprar en mínimos, vender en máximos. Si compramos en máximos, pues vamos a tener que, en el peor de los casos, afrontar una pérdida o aguantar muchísimo tiempo a que el precio vuelva a retomar su movimiento esperado. ¿Listo? Tenemos Take Two. Próximo lanzamiento que se espera para el día 19 de noviembre de este año 2026, que aquí ya lo tengo trazado, el día 19 de noviembre. Voy a ponerlo un poquito más oscuro. Bien, ese día es el lanzamiento. Vamos a ver inicialmente el análisis en la parte técnica. Bien, lo que nos muestra el movimiento del mercado en su fase histórica. Como algunos saben, o bueno, si no lo saben, el mercado realmente tiene su ciclo alcista, su ciclo bajista, que se compone idealmente, perdón, de 5 movimientos. ¿Listo? Si vemos que el precio inició en 1997 sobre este punto, inició su valorización. Claramente, pues los primeros años fue bastante lento, ya después pues inició un movimiento alcista bastante amplio, pero aún así nos deja ver el precio que efectivamente pues nos está brindando eh, hikes o altos de precio bastante notables y lows o bajos también bastante notables, que es lo que vamos a trazar en este momento. Tenemos su primer hike antes de un retroceso bastante claro es este. Sobre la zona, déjenme un momento, sobre la zona, aquí lo estoy marcando abajo a la izquierda, de 29,60 por acción. ¿Listo? Y ya después de eso, pues claramente vino un movimiento correctivo bastante fuerte que lo llevó inclusive casi hasta los $5,56, bastante fuerte. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Listo? Ese primer movimiento que nos indicaría, según lo que nos dice Ralph Nelson Elliott, una corrección inicial, es decir, un movimiento número 2 con un zigzag simple, ABC, bastante claro, de la siguiente manera. No voy a profundizar en esto porque me quedaría explicando esos términos. Voy a analizar la parte técnica lo más pronto posible para también ver la parte fundamental. Tenemos movimiento alcista número 1, su respectiva corrección, un zigzag simple ABC número 2 y posterior a esta onda 1 y onda número 2 tenemos pues el movimiento alcista número 3 que, como bien nos lo dice la estrategia, esta onda número 3 generalmente es la onda más fuerte, más larga, más prolongada, en donde el precio pues ya libera gran parte de su potencial, en este caso pues dándonos un rally alcista que vino desde los 5,56 centavos aproximadamente hasta los $140 por acción aproximadamente, bastante bueno.
¿Listo? Bueno, teniendo eso en cuenta, vemos que el precio, nuevamente en la parte técnica, tiene un movimiento uno, una corrección ABC para un movimiento 2, un movimiento 3, movimiento 4 y un movimiento número 5, indicándonos su primer ciclo alcista antes de su primera corrección importante. ¿Listo? Entonces, vamos a trazarlo. Tenemos movimiento uno, corrige, 3, 4 y 5. ¿Listo? Bastante importante tener esto presente. El precio ya hizo su primer ciclo alcista, bastante fuerte, que al culminar, claramente, pues, tuvo una corrección, un descuento del precio bastante fuerte, en donde los compradores, pues, al ver la corrección de tal magnitud, probablemente hasta la zona del 0.38 o 0.50 de los niveles de Fibonacci, habrán tomado compras, perdón, bastante fuertes, por lo que nos indica el precio. Inició un rally alcista bastante pronunciado. El precio fue con fuerza al alza nuevamente después de esa corrección. ¿Listo? Tenemos eso por ese lado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ya en ese punto tenemos, en un momento, ya en ese punto pues tenemos muy claro la onda número uno, que sería esta total, ¿sí? Esa onda número uno se compone de 5 movimientos, los cuales están aquí ya trazados. Tenemos la onda número uno y su corrección, que vendría siendo esta la onda número 2. Bien, eso iniciando por el lado, nuevamente, de la parte técnica. Tenemos onda uno y onda número 2. ¿Listo? Vamos a ver hasta dónde corrigió, solo por saberlo, porque realmente no es relevante en este momento. Tuvo una corrección efectivamente hasta la zona del 0.5, casi hasta la zona del número, del número de oro, que es el 0,618. Eh, es decir, que efectivamente pues una corrección bastante importante sobre este sector. Listo, tenemos onda uno y onda 2. Aquí, en este punto siguiente a esta onda uno y onda número uno y onda número 2, lo que más podemos es basarnos en lo que nos está mostrando el precio hasta el momento. Tengámoslo muy en cuenta, hasta el momento. Lo que podemos aquí hacer hasta el momento para ver el futuro de las acciones es especular, netamente, porque tenemos que ir mirando lo que en la marcha y en el transcurso del tiempo pues nos va a ir mostrando el movimiento de la empresa y demás, pero por el momento lo que podríamos ver, me voy a dejar aquí una temporalidad semanal, y lo que podríamos ver es que el precio puede estar haciendo dos opciones. La primera, puede que el precio esté dándonos aquí un movimiento uno, 2, 3, 4, 5, que ya lo vamos a ver un poquito más detallado. Aquí, bueno, aquí en diario se ve mejor, temporalidad diaria. Esto puede que el precio nos esté dando un movimiento ya de 5 ondas, porque igual el precio sobre este punto, hace unos pocos días ya marcó un alto histórico, ¿sí? Tomando la liquidez del high anterior, que fue el octubre del 2025, sobre aproximadamente $264, ya tomó liquidez de ese high y efectivamente, al tomar liquidez de ese high, ¿qué hizo? Tuvo un movimiento bajista bastante fuerte. Bastante fuerte. Tomó liquidez del high anterior de octubre del 2025 y cayó bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, dos opciones. La primera opción es que el precio esté ya aquí dándonos un movimiento de la siguiente manera. Onda uno, que ya se lo marqué, onda 2, onda 3, ya compuesta por 5 movimientos, onda 4, que se espera una posible corrección, y onda número 5. Es decir, una onda diagonal inicial eh, contráctil. ¿Listo?
una onda diagonal inicial contráctil, que podría venir siendo de esta manera, es decir, se esperaría un movimiento bajista en este momento en los precios de la acción de la empresa Take-Two Interactive Software para tener otro repunte alcista, probablemente, ya vamos a ver, aquí vamos a tomar los niveles de Fibonacci hasta dónde podría estar llegando el precio. Y bueno, ya marcando la onda 1 con respecto a la onda 2, nos damos cuenta que el nivel 1 de Fibonacci viene sobre este punto y la onda 3, si llega a ser esta, basándonos en ese primer escenario, si llega a ser esta onda, la onda número 1, aún no alcanza la magnitud o la longitud, mejor, de la onda número 1, porque claramente pues es bastante amplia la onda número 1. Así que en este caso la onda número 5 es la onda que tendría que ser la onda más corta, ya que recordemos una de las reglas principales para que se valide este estudio de ondas que nos indicó Ralph Nelson Elliott hace ya tantos años, es que la onda número 3, por regla general, no puede ser la onda más corta. ¿Listo? Entonces, vendría siendo la onda 5. Si llegamos a presenciar aquí un descuento en los precios, vendría siendo esta onda número 5 la onda más corta. Bien, ya cuando termine la onda más corta, claramente la onda número 5, pues tendríamos un descuento bastante amplio y probablemente un nuevo repunte, pero eso es un histórico de décadas, tal vez, ¿listo? De muchos años en lo que podríamos ver este movimiento. Estamos viendo primero el contexto general, ¿listo? Claramente, pues debemos analizarlo porque el mercado es fractal. Recordémoslo ya, pues lo que nos indique en temporalidades grandes también nos va a indicar en temporalidades de menor grado. Entonces debemos analizarlo también, pues, en estas temporalidades mensuales y semanales para ver el movimiento y la fractalidad que nos puede mostrar en temporalidades pequeñas. ¿Listo? Tenemos movimiento de la onda 3. Bueno, ese es el primer escenario, que el precio de una corrección que sea sobre este punto, inclusive que suba un poquito más y caiga, puede ser también, o que caiga del punto en el que se encuentra y nos dé una onda nueva para una onda número 5, finalización de la primera onda inicial de mayor grado y una corrección. Esa puede ser el primer escenario. Vamos a ver los dos escenarios y vamos a continuar ya directamente pues con lo que nos interesa. Estamos viendo la parte técnica inicialmente. ¿Listo? Ese es el primer escenario. El segundo escenario, ¿cuál sería? El segundo escenario sería que efectivamente, pues quisiéramos esperar que el precio, como nos indica la estrategia, llegara a la extensión de la onda 1 con respecto a la onda 2, la extensión de los niveles de Fibonacci del 1.618, es decir, que llegara a los precios de $440 desde el punto en el que se encuentra. Es una inversión a muy largo plazo realmente. Eh, Tomaría inclusive meses y años, pero tendría una valorización constante, probablemente, de darse este escenario que en lo personal, eh, si la empresa continúa pues manejando toda la propiedad intelectual de todos los juegos que maneja, que no solo es GTA, sino tal vez unos 10 o 15 más, si no estoy mal, podría estar generando muy buenas ganancias porque pues siempre se están haciendo lanzamientos y demás, ¿sí? El segundo escenario, ¿cuál sería? Que esta onda que tenemos aquí, que al parecer ya está culminando, sea la onda de menor grado, la onda 1 de menor grado de la onda 3 en la cual nos encontraríamos. ¿Cómo así? Puede que estemos dentro de una onda número 3 y que el mercado simplemente esté haciendo esto. 1, 2, 3, 4, 5. Es el escenario que en lo personal veo más probable. ¿Listo? Es el que veo más probable, más que el escenario 1 de la onda contráctil. Este es el escenario que veo más probable. Que el precio en este momento vaya a tener un retroceso bastante fuerte. Probablemente ahorita se encuentre sobre los $237, podría estar cayendo inclusive a los $200,
por acción, donde veríamos el movimiento del precio, la estructura de mercado que nos esté generando en ese punto para poder comprar sobre ese sector, que sería realmente fantástico, porque en ese momento el precio tendría su repunte más importante, una onda 3 de una onda 3 de mayor grado, en donde el precio se dispararía bastante, bastante fuerte. ¿Listo? Y claramente, pues al culminar esta onda 3 tendríamos un retroceso y nuevamente una onda 5 claramente un poco más corta, pero bueno, eso ya sería en bastante tiempo. ¿Listo? Por el momento, vamos a ver el movimiento fundamental. Tenemos que el 29 de abril del 2008 se lanzó GTA 4. Eso fue, eso fue sobre este punto. Aquí lo tengo. Esta semana estamos aquí en el gráfico del 2008 aproximadamente, 2008-2009. Esta semana, donde está la raya, la línea vertical, fue la semana en que se lanzó GTA 4, el 21 de abril del 2008. Debemos tener en cuenta claramente pues, que el 2008, en el 2008 pues, hubo una crisis financiera global bastante importante, bien conocida en el mundo de los mercados financieros, en la cual pues, el precio de las acciones por el cierre de la compañía Lehman Brothers, si no estoy mal, cayó bastante, bastante fuerte. Y bueno, los mercados se fueron en rojo prácticamente en su totalidad por la crisis financiera. Pero lo que nos interesa es lo siguiente. El precio de Take-Two sobre ese sector del lanzamiento de GTA 4 el 29 de abril de 2008. Si vemos el histórico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas en las que el precio estuvo sobre el mismo sector, aproximadamente 24 a 26, $27 aproximadamente. Es un movimiento, en este caso, pequeño, eh, pero un mes y medio o casi, bueno, 2 meses antes de el lanzamiento de GTA 4, vemos que el precio tuvo un movimiento alcista bastante, bastante importante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El precio subió de 17,61 dólares a 24,14 dólares en una semana. Que pudo impulsar este precio? Probablemente algo muy importante que se llama la expectativa. ¿Sí? La expectativa, como dice la frase muy conocida en el mundo de las acciones y bueno, en los mercados financieros, compra la expectativa y vende la noticia. ¿Sí? En este caso de Take-Two, probablemente la expectativa del lanzamiento o puede que haya habido una preventa o un tráiler sobre este punto 2 meses antes del lanzamiento oficial, el mercado se disparó. Las acciones se dispararon bastante, bastante fuertes. Vamos a ver si podemos ver aquí. Déjenme mirar si sale. Y efectivamente fue un aumento del 37% en el precio de las acciones. Bastante, bastante importante. 37% en el aumento del precio en una semana, eso es algo brutal, realmente bastante bueno. ¿Listo? Pero en sí, lo que nos interesa es que la expectativa, en este caso, por ser uno del primer lanzamiento oficial o el primer tráiler oficial sobre este punto, la expectativa hizo subir el precio bastante, pero exactamente sobre el lanzamiento no hubo mayor movimiento. No hubo mayor movimiento. Ten en cuenta que el precio la siguiente semana subió, sí, claro, lo normal, y tuvo una caída. La caída no es necesariamente porque el juego haya tenido malas reseñas, hubiera habido cualquier problema con el juego, no necesariamente eso. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el movimiento técnico sobre ese punto
Déjenme sobre ese punto. Son dos cosas. Listo, aquí estamos en temporalidad mensual nuevamente. Son dos cosas, que el precio ya había tenido su onda número uno sobre este punto y que efectivamente estábamos dentro de una corrección, ¿sí? Entonces el precio, un par de meses después del lanzamiento de GTA 4, cayó demasiado. Cayó aproximadamente de 25, $26 a 5 o $6 por acción. Demasiado, una caída bastante fuerte, una caída aproximada del 78% en el precio de sus acciones. Pero les repito, esto no necesariamente por, eh, por algún inconveniente del juego, sino porque dos cosas. La primera, efectivamente, el precio en su parte técnica se encontraba dentro de una corrección para darnos el siguiente movimiento alcista bastante fuerte. ¿Listo? Y lo segundo, es que claramente hay que tener en cuenta que en el 2008 pues hubo una gran crisis financiera que fue todo este movimiento bajista que se ve aquí, esta vela bajista que ven aquí, consecuencia efectivamente de la crisis financiera que también aceleró el proceso correctivo y la caída de los precios de la empresa Take-Two Interactive Software sobre ese punto, sobre esas fechas, dándonos una corrección. La conclusión de este primer lanzamiento del 2008 es que la expectativa vendió bastante, pero realmente sobre el momento del lanzamiento no es que se haya afectado el precio en sobremanera. Posteriormente, 2 meses después, cayó por probablemente otros factores diferentes al juego, pero en sí el lanzamiento no es que haya afectado realmente los precios del juego, que se haya ido 20, 30, 40% al alza, no. Eso por parte del primer lanzamiento de GTA 4. GTA 5, sobre esta fecha que tenemos aquí, voy a cambiarle el color a verde. Si se ve perfecto. Esto fue la fecha en el 17 de septiembre del 2013. Démonos cuenta, nuevamente sobre la parte técnica. El precio ya había corregido, dio una onda uno, onda 2 y venía supremamente alcista. Ya la tendencia era completamente alcista. ¿Listo? Si vemos aquí la semana del lanzamiento de GTA V, sobre este punto, sí, exactamente esta vela. Bueno, inclusive tuvo una caída de $18,14 a $17 aproximadamente, una caída de $1 en el precio de las acciones, pero nada importante que realmente sacudiera el mercado. ¿Qué hizo? Siguió con su movimiento completamente normal a pesar del lanzamiento. Sí, a pesar del lanzamiento que fue en esta fecha, continuó con su movimiento normal, con su movimiento alcista, ya que veníamos en una tendencia alcista. ¿Listo? Ya nos damos cuenta que el lanzamiento de un nuevo juego, una nueva actualización, en el caso de GTA, no es que afecte en sobremanera realmente el valor de las acciones. ¿Listo? Y tenemos que la siguiente entrega es para el 16, creo que dije 19 de noviembre de este año, que aquí está trazada ya casi. Esta linecita vamos a ponerla en rojo. Eh, y vamos a ver, vamos a centrarnos aquí directamente pues en este segmento del mercado, que sería pues una onda inicial, ya sea el primer o segundo escenario que les mencioné anteriormente. Tenemos movimiento uno, corrige, movimiento 2, movimiento 3, corrige, movimiento 4 y tenemos aquí probablemente
un movimiento 5 en donde, como les dije anteriormente, el precio ya vino a tomar la liquidez del high anterior que teníamos en octubre del 2025. Des en cuenta que este high sobrepasa levemente tomando la liquidez del high anterior. ¿Listo? Tomando la liquidez probablemente para qué? Pues para dar un movimiento bajista. Es lo más probable. ¿Qué me gustaría ver? Vamos a trazar aquí el movimiento de ondas. Vendría siendo uno, 2, 3, 4 y 5. Y en este caso ya para no alargarnos más, tenemos lo siguiente. Hay dos opciones aquí, que el precio venga, esté dándonos un movimiento de esta manera y nos dé otro movimiento alcista antes de darnos una corrección y continuar alcistas, o que ya simplemente desde ese punto caiga. ¿Listo? Desde el punto en el que se encuentra. ¿Listo? Lo ideal aquí para, si queremos entrar en compras, tomar posición alcista, lo ideal es que en este momento no es un buen momento. No lo es. ¿Qué esperaría yo, sinceramente? Que el precio, ya sea que caiga desde ese punto, desde el punto en el que se encuentra, o que suba y caiga, esperaría un muy buen retroceso, por lo menos hasta la zona de $190 aproximadamente. Vería en las próximas semanas o meses cómo se comporta el precio de acuerdo, pues qué estructura nos presenta el precio en este movimiento correctivo que está ya iniciando y podría tomar posición, pero realmente es un movimiento que puede darse eh, ya pues en semanas o meses, ¿sí? Para los que les gusta todo el tema de las acciones. Claramente, en lo personal, recomendaría inversiones más a corto plazo como inversiones en Forex, que son divisas. Esta semana acabamos de tener una muy buena ganancia en la libra esterlina contra el dólar australiano. En 4 o 5 días de operación tenemos ya la posición en positivo y probablemente en unos días más ya vamos a tener la ganancia finalizada. En esto de las acciones o inversiones a largo plazo como criptos también, tenemos que tener bastante paciencia para ver resultados. Claramente, se puede hacer la inversión en mínimos, no en este punto, en mínimos cuando el precio caiga. Y tener paciencia en un futuro, tomar muy buenas ganancias. Claramente, la inversión debería ser una inversión mayor para que valga la pena la espera. Pero en lo personal, y por eso yo opero directamente divisas, porque la inversión se ve la misma semana, o por mucho una semana, semana y media. ¿Listo? Nuevamente para finalizar, ¿qué voy a esperar? Que el precio caiga. Que el precio caiga, si empieza a caer desde ese punto, esperaría que el precio cayera sobre la zona del 0.618, que podría ser toda esta zona de liquidez en donde el mercado nos presentó una acumulación bastante fuerte, una acumulación de capital bastante fuerte. Me gustaría ver inclusive, puede ser que el precio llegue a caer a sobre los precios del $160 aproximadamente y tomar movimientos alcistas eh, ya pues en compra, pero de momento no hay opción de compra. Otra cosa, ya pues cuando llegue la semana de lanzamiento, vamos a ver el precio, qué reacción genera, eh, si puede subir dependiendo la acción del precio, dependiendo cómo esté el sentimiento del mercado en la parte fundamental. Vamos a ver si podemos comprar directamente ese día en la bolsa antes del lanzamiento, si está en mínimos, si tenemos una estructura adecuada, comprar ese mismo día. Si tenemos claro el sentimiento del mercado de acuerdo a muchos factores, el día del lanzamiento, podemos comprar para tomar ganancias probablemente ese mismo día o esa misma semana. Compras cortas. Esto no a futuro, no inversiones a largo plazo porque sería bastante tiempo.
¿Listo? Esa sería mi opinión sobre la empresa Take-Two. Realmente faltan mucha información por desmenuzar, ver si alguno de los otros juegos que los que posee propiedad intelectual va a hacer lanzamientos pronto, se cruzan con el lanzamiento de GTA o algo similar. Ver el movimiento de Wall Street sobre esa semana de lanzamiento, absolutamente todo lo relacionado con temas económicos a nivel mundial que pueden afectar el precio sobre esa semana y pues sobre ese evento en particular. Esto es lo que les digo, esto es un análisis general. Aquí realmente no profundicé tal vez un 30 40% de lo que realmente habría que profundizar para comprar acciones de una compañía. ¿Listo? Pero con este análisis general ya tenemos claro muchas cosas y que en este momento no es un buen momento para comprar. ¿Listo? Si quisiéramos comprar la bolsa, la apertura de la bolsa, ya tendríamos que irnos a analizar el mercado en la apertura de la bolsa, ¿sí? En la apertura directamente de la bolsa, para tomar posiciones ese mismo día, tomar ganancias ese mismo día o probablemente ese día o el día siguiente. Pero para inversiones a largo plazo, en general, esa es mi opinión. ¿Listo? Espero que esta información sea bastante útil en lo personal y como un consejo realmente basándome en mi experiencia. Hay mejores inversiones a más corto plazo, más seguras. ¿Listo? Espero que haya sido de gran ayuda. Dudas, consultas, inquietudes y demás, voy a dejar los canales de contacto en la descripción del video. Nuevamente, muchas gracias por ver el video y espero que haya sido de gran ayuda.